Bueno, resulta que el diputado, él es abogado laborista, ha sido representante de la Comisión de Derechos Humanos allá en Chihuahua, básicamente en Ciudad Juárez. Gustavo de la Rosa, es el diputado reelecto por Morena, y es un hombre que tiene una trayectoria de muchísimo trabajo en Ciudad Juárez como abogado laborista defendiendo a los trabajadores de las maquiladoras, pero también en organizaciones populares, con vecinos, con colonias, organizando a la gente. Y él detectó un problema grave que se ha dado en Ciudad Juárez, como ha sucedido en otros lugares del país. Y dice, bueno, se dio cuenta que una gran parte de la zona este de Ciudad Juárez, donde se orienta la clase, fundamentalmente las viviendas de la clase trabajadora, donde está el sector más marginado de la población, pues allá sucedió lo que en todas partes, que se entregaron casas de créditos supuestamente de interés social en lugares muy alejados, casas mal construidas, la gente no pudo sostener el ritmo de los pagos, no pudo vivir ahí y pagar tanto transporte para movilizarse a trabajar a las escuelas, todas las razones que sabemos que llevó a la gente a abandonar las casas. Y con el paso del tiempo, pues las casas se fueron destruyendo, abandonadas, vandalizadas, quedaron en ruinas, pero llegó otra oleada de personas que carecían de vivienda y aún esas casas era un techo donde protegerse y empezaron a habitarlas. Entrar a ellas. Sí, a entrar a ellas. Invasores. Eran casas que estaban prácticamente en ruinas y se metieron y empezaron a repararlas, pero ellos no se dieron cuenta que los bancos y Infonavit y empresas inmobiliarias de esa gente muy abusada, muy lista para hacer negocios, dijeron, vamos a comprar esas casas, y las compraron como las anduvo comprando en el año 2000 los hijos de Martita Sagún, que compró muchas casas en 2,000, 3,000 pesos, 5,000 pesos ellos. Ahora las compraron en 20, 30 mil pesos, pero están llevándose a cabo desalojos y resulta que muchas veces en los desalojos van y desalojan a personas que ni siquiera eran las que tenían el crédito originario, no eran los que tenían la relación con el banco o ahora con los nuevos compradores. Bueno, pues nos mandó Gustavo de la Rosa un video donde se describe un desalojo muy violento de una persona discapacitada. Y nos dice lo siguiente, dice, las personas que vivían en esa casa, que aparece en el video, ahorita lo voy a poner, tenían varios años de haber llegado a esa vivienda que encontraron en ruinas, totalmente deshabitada y destruida. Entraron a vivir ahí y poco a poco la repararon, prácticamente la reconstruyeron. Pero el pasado 25 de enero, en la tarde, llegaron un actuario, un abogado y un grupo de policías a decirles a los habitantes de la casa que se había llevado a cabo un juicio en contra de otra persona y que el juez ordenó el desalojo de esa casa. La señora Teresa, quien tiene un retraso mental, salió hasta tarde para intentar comunicarse con los policías. Desesperada, trataba de articular palabras para ella, que no puede hablar bien, ¿no? Pero ese momento lo aprovecharon unos policías para meterse en la casa y tomarla de los brazos, tal y como estamos viendo, por la espalda para sacarla de la vivienda por la fuerza. Cuando lograron ubicarla en el umbral de la puerta, una mujer policía la jala con violencia, como lo hemos estado observando, y la golpea en la cara. Posteriormente, un policía más corpulento hace a un lado a la mujer policía y le propina un fuerte golpe en el rostro a la señora Teresa, que la derrumba en el suelo. Vamos a ver, voy a regresarme para que veamos toda esta descripción que nos está haciendo. Aquí está la señora Teresa, aquí es donde la están sacando. Ahí está la mujer policía, cómo está jalándola. Llegan otros policías.
Esta muchacha parece ser que está tratando de evitar el desalojo. Parece que es una activista. Sí. Que también pues, tuvo un momento en que la empujaron. Y ahí está la señora Una pobre Teresa. Señora que no puede hablar por su discapacidad y que trataba de explicarles a los policías y ¡zas! Le zorrajan un trancazo golpe en el rostro después de haberse colado subrepticiamente los policías al interior de la casa y para atarla, la toman de los brazos y la amarran, la esposan y así esposada, otro policía corpulento le propina otro golpe en el rostro y así cae la mujer. Sí. Es la descripción que hace el diputado. En ese fraccionamiento, como en toda la zona sur-oriente de Juárez, que es una especie de media luna que rodea a la parte central y oriente de la ciudad, existen más de 70,000 casas abandonadas desde el año 2010, algunas incluso desde el año 2008, nos dice el diputado Gustavo de la Rosa. Cuando la población regresó a la ciudad al recuperarse un poco la seguridad y los empleos perdidos en 2009, muchos nuevos migrantes empezaron a ocupar todas esas casas abandonadas, algunas de las cuales estaban en cartera vencida por el Infonavit. El propio instituto las estuvo rematando a empresas inmobiliarias que compraron los créditos en 20,000 o 30,000 pesos y ahora estas inmobiliarias están promoviendo juicios para desalojar a los posesionarios que ingresaron en las casas que estaban abandonadas y destruidas. Este problema afecta actualmente a más de 50,000 familias que viven en esta circunstancia, nos explicó Gustavo de la Rosa, quien dijo que él, por ser diputado y porque esa zona es parte del distrito que representa, está impulsando la organización Vecinos Unidos de Juárez, que ya tiene más de 3,000 personas afiliadas. Cada vez que hay desalojos, nos comentó Gustavo de la Rosa, acudimos en defensa de las personas desalojadas. En ocasiones logramos impedir que se consume el desalojo. En otras circunstancias, promovemos juicios de amparo o procesos internos de tipo legal. En el caso de la señora Teresa, subraya el también abogado laborista, recurrieron incluso a una trampa procesal porque llevaron el juicio contra el dueño original de la casa, quien abandonó el inmueble hace más de 10 años y obviamente ya no reside ahí. Estamos esperando que nos entreguen el expediente de este caso de desalojo porque no entendemos cómo pudieron emplazar a alguien que no vive en ese lugar. En este video, aunque es corto, destaca la violencia ejercida por los policías contra la señora Teresa, a quienes nada les importó su discapacidad. Peor aún, los policías detuvieron a las personas que estaban grabando el momento del desalojo, les quitaron sus teléfonos celulares y los consignaron a la fiscalía, donde los retuvieron durante 48 horas. Mira, aquí al inicio del video, lo voy a detener un poco para correr poco a poco aquí. Pareciera ser que esta persona, que para mí parece que es una persona que es de los que están grabando el desalojo, mira, ahí suelta como que está tratando de quitarle la mano a un policía del cuello de la señora. Híjole, a ver si se alcanza. Está muy deficiente. Sí. Ahí se ve su mano, si te fijas ahí, ahí se ve su mano. Hace el movimiento y parece ser que le pega a la señora. Pero esto es sin querer porque si te fijas, el policía que está atrás, ese sí es un verdadero policía. Si pones el audio, se escucha el grito de la señora cuando pues supuestamente recibe el golpe y se oye un grito. No, sí, ¿sabes qué? Sí es policía. Estoy viendo que, nada más porque lo voy a pasar en cámara lenta, porque esta persona que hace este movimiento, oiga, cuando la retira este policía, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo que está armada, que es una policía. Sí, efectivamente es una mujer policía.
la que la agrede, parece ser que la agrede definitivamente. Sí, es una mujer policía, es esta. Esta es la que trae la pistola, es la que hace el ademán de que está lanzándole un golpe y sí alcanza a golpear a la señora en el rostro. Vamos a ponerlo con sonido. Amigos y amigas, déjame regresarlo. Ahí es donde ya la están esposando. Es la misma, si te fijas, es la misma que lanza aparentemente el golpe y que aparentemente también sí impacta la cara, el rostro de la señora Teresa. Ahí está detenido. Déjame ponerle el sonido. Vamos a poner el sonido, lo voy a dejar para que la gente lo escuche desde un principio. Y voy a regresar. A ver si alcanzas ahí, porque es al principio cuando se oye el grito, el golpe cuando lo supuestamente... Ahí está. No escucho el grito. Ahí grito. Este también parece ser que tiene un golpe. Aquí está otro agente, que está aquí. Ahí está el segundo. Ahí está el segundo. El que hizo a un lado a la policía. Le hace un lado para estrellarle un golpe. Ahí está. Evidentemente, ahí está. Fíjense en el grupo donde están forcejeando. Déjame ponerlo. Este es el que está golpeando. Sí, el más corpulento. Este es el que está corpulento, efectivamente, sí. Ya lo vimos, diputado. Ahí está. Voy a repetir la descripción que nos hizo el abogado Gustavo de la Rosa. Dice, la señora Teresa, quien tiene un retraso mental, salió hasta tarde para intentar comunicarse con los policías. Desesperada trataba de articular palabras porque ella no puede hablar bien. Pero ese momento lo aprovecharon unos policías para meterse a la casa y tomarla de los brazos por la espalda para sacarla de la vivienda por la fuerza. Cuando lograron ubicarla en el umbral de la puerta, una mujer policía la jala con violencia y la golpea en la cara. Posteriormente, un policía más corpulento hace a un lado a la mujer policía y le propina un fuerte golpe en el rostro a la señora Teresa, que la derrumba en el suelo, la va derrumbando y la jalonean y la tiran, terminan por tirarla. Sí, pues estamos viendo, la evidencia es clara, hay 12 golpes, una lanzada por la mujer policía. Ahí está el primero. Ahora va el que la empujó, ahí va, ¡pum!, le propina el segundo. Evidentemente, ahí está la muestra de que la mujer ya sometida con un candado en la garganta, de nueva cuenta, hay técnicas para poder tratar esto, no, evidentemente creo que no las aplican, ¿sí? Y Olga, de nueva cuenta, lo repito, ahí vamos a ver la primera, ahí está la mujer forcejeando. Y una mujer discapacitada. Sí, ya lanzó una, y ahí está el segundo golpe. Sí. Evidentemente, esto está muy mal. Y también es importante señalar esto, ¿no? El licenciado Gustavo de la Rosa, a quien tenemos el gusto de conocer desde hace muchísimos años. Ha estado aquí con nosotros, ¿no? En el programa. Cuando era visitador de la Comisión de Derechos Humanos en Ciudad Juárez. Bueno, el licenciado Gustavo de la Rosa nos mandó ayer rápidamente este video. Nos dijo que tenía otro, pero que era muy extenso y no podía precisar bien el momento de mayor violencia, porque apenas acaban de recuperar los videos. Hay que recordar que él nos comenta, nos informa, que los policías no solamente golpearon y sometieron a esta señora Teresa de la manera tan violenta como lo hicieron, sino que también se lanzaron contra los activistas de la organización vecinal, les quitaron sus teléfonos celulares y los consignaron a la fiscalía, donde los activistas estuvieron retenidos durante 48 horas. O sea, estos acontecimientos fueron el día 25 y apenas ayer 27 los liberaron. Y bueno, pues estaban también recuperando sus celulares. No sé si la policía habrá borrado lo que ellos grabaron y algo que pueda estar más claro en otros videos, pero fue el material al que tuvo acceso de inmediato el licenciado, el diputado de Morena, Gustavo de la Rosa, de allá de Chihuahua, y nos lo mandó. Y se los mando a ustedes para ver si pueden sacar una nota y comentar
este grave problema social que se está viviendo en Ciudad Juárez, donde pues ya se ha creado esta unión de vecinos y que coincide mucho, Javier, con lo que sucede en el país, en varias partes del país, pero en particular en Juárez, donde incluso una parte que curiosamente también es la zona este de la ciudad, pues está destinada a la población con mayores carencias económicas. En el caso de Ciudad Juárez hay este movimiento por la defensa de la vivienda de personas migrantes que llegaron y no tenían dónde meterse y llegaron en situación de tanta precariedad económica que aceptaron ir a meterse a esas viviendas destruidas, en ruinas, y que con mucho esfuerzo, habla de un periodo de por lo menos 10 años, con mucho esfuerzo fueron poco a poco reconstruyéndolas, ¿verdad? Y reparándolas hasta que terminan de reconstruirlas, y ya cuando están reconstruidas, ahí van a todo dar, ¿verdad? Los opilotes de siempre, los gaviotones, los inmobiliarios que compraron en ganga las deudas a Infonavit y van a desalojar a las familias que ahora las habitan y que no en todos los casos, que creo que en la mayoría, son los que contrajeron el crédito original. Son personas que llegaron, dice él, en una segunda oleada de migración. Hay que recordar que en Juárez la violencia durante el gobierno de Felipe Calderón fue extrema, porque el cártel de Sinaloa, que ahora sabemos estuvo protegido por el gobierno de Felipe Calderón a través de su titular de Seguridad Pública, pues Genaro García Luna, que está preso en Estados Unidos, intentó meterse a controlar la plaza de Juárez por la importancia que tiene la frontera para el paso de las drogas, pero no pudo llegar a un acuerdo con el cártel que se denomina ahora de la línea, pero es el cártel de Juárez, el que creara el famoso señor de los cielos, Amado Carrillo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se desató una guerra terrible por el control de esa zona, donde ejército y policías federales jugaron a favor del cártel de Sinaloa, abatiendo, como dicen ellos, asesinando, enfrentando a los miembros del cártel local. Y en esa guerra, mucha gente optó por salirse de Juárez. Los que tenían recursos económicos, los más de clase media y ricos, se fueron a vivir a Estados Unidos. Incluso se fueron y compraron, floreció el negocio inmobiliario en Estados Unidos porque se fueron a comprar viviendas y a poner negocios en Texas, en El Paso, Texas. Los que no tenían recursos ni manera de defenderse, muchos incluso no eran chihuahuenses, se regresaron a Veracruz, a sus lugares de origen. Bueno, después, para colmo de males, se viene la crisis de 2009, Javier, que también pues es la repercusión que nos dio de la crisis económica de Estados Unidos, y sigue dándose el abandono de casas, y es hasta después de que aminora un poco la violencia y se abren de nuevo las fuentes de empleo, que empiezan a llegar migrantes y se establecen ahí en esa zona como sucede en Tijuana, donde los migrantes que llegan van a establecerse en la zona este. Aquí hemos tenido ya 2 programas donde hemos comentado con ustedes, con especialistas, con gente que está investigando el tema, que está apoyando, que están encabezando un comité pro municipalización de la zona este de Tijuana. Pues quizá en Juárez vaya a pasar un día algo similar, pero por lo pronto están sucediendo este tipo de cosas de violencia social. Oye, y qué bueno que focalizas parte del problema de lo que está sucediendo con este tema de las viviendas abandonadas que son ocupadas por personas y después desalojadas en una segunda o tercera versión, ¿no? Cuando ya entran compradores y ya se posesionan de estas casas que están habitadas, posesionadas a final de cuentas también por gente necesitada en la inmensa mayoría de los casos. Pero me gustaría contextualizar un poquito todavía más a fondo este tema de las viviendas abandonadas, porque
Recientemente tuve la oportunidad de ver, es enorme la cantidad de viviendas abandonadas que existen, por ejemplo, en el caso de Tijuana, que es una de las ciudades más pobladas de la Ciudad de México, que es la quinta ciudad más poblada de México, en donde hay infinidad de personas que, de viviendas que están solas. Y bueno, las están en algunos casos, la inmensa cartera de esas casas abandonadas las tienen los bancos. Con una parte del origen de este problema, porque las compañías inmobiliarias que se vieron beneficiadas con este boom inmobiliario de desarrollador de casas paupérrimas, con unas superficies mínimas, en donde, peor que pichoneras, y que fueron alentadas por el gobierno de Felipe Calderón, que en Baja California generaron una enorme riqueza a compañías que posteriormente, pues es que nadie se quería meter a esas casas, pues no las compraban, entonces se empezaron a quedar con ellas. Vino la crisis inmobiliaria del 2007, 2008, 2009 en Estados Unidos, y eso quebró. Y hay que recordar que estas casas, Olga Alicia, también tenían un desarrollo habitacional en áreas con altos niveles delictivos. Ese hacinamiento al que obligaron a vivir a millones de mexicanos, la inmensa mayoría de ellos trabajadores de maquiladoras o trabajadores del sector manufacturero e industrial con bajos ingresos, Olga Alicia, ¿sí? Finalmente no pudieron lograr pagar ese desarrollo, ese modelo habitacional que generó para beneficiar a un grupo de bribones empresarios que con las manos en la cintura se declararon en quiebra, Olga Alicia, que querían que incluso se creara una especie de fobaproa para el sector inmobiliario para que los fueran a rescatar. Sí. Afortunadamente no sé quién fue, no creo que fue Enrique Peña Nieto, le dijo, no va este rescate. Y sí sabes por qué, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, recuérdame. Pues porque las compañías inmobiliarias estaban totalmente vinculadas al Partido Acción Nacional. Así es. De hecho, tienen su nido, su origen acá en Baja California. Muchas de ellas. Urbi, por ejemplo. Y crecieron durante los gobiernos panistas. Aún antes de que ganaran la presidencia, ya habían ganado muchos años atrás la gubernatura de Baja California, y Rufo Apple protegió a estas inmobiliarias que luego ya cuando gana el PAN la presidencia de la República, adquieren una fuerza nacional muy importante y forman parte de los planes de vivienda del gobierno federal, sí, de Fox y de Calderón. Así es. Arranca con Vicente Fox la creación de estas compañías o el desarrollo espectacular nacional a nivel nacional con Geo, que es otra de las grandes compañías, no recuerdo el nombre de empezar, Urbi, y ahorita a ver si me acuerdo de otra gran compañía que también creció enormidades y que tenía estas ligas con grandes políticos del Partido Acción Nacional y con grandes funcionarios en estos dos gobiernos panistas, Olga Alicia. Y bueno, en realidad, ese es el origen o una parte del problema que tenemos actualmente con este tema de las viviendas abandonadas. Y Olga, la verdad es que todavía no existe por parte del gobierno federal mexicano en este momento un plan para regular, para tratar de aprovechar que esas casas, Olga Alicia, que están abandonadas, que están improductivas, puedan finalmente llegar a gente como, por ejemplo, esta pobre señora y su familia, que ya estaban viviendo ahí 10 años y trabajando para recuperar la casa. Así es, que incluso a lo mejor se ve muy pobre la señora todavía, su familia también me imagino que es muy pobre, pero ellos están intentando de más o menos ponerla en condiciones habitables para que de repente lleguen policías, obviamente respondiendo un llamado de un tribunal civil mercantil, tras un juicio que le designe finalmente a un particular, a un banco, la propiedad de ese bien inmueble, y que finalmente, Olga, pues que entren con la brutalidad con la que estamos viendo, con los excesos que están viendo. Javier, un juicio que debe haber sido amañado también, porque dice el licenciado Gustavo de la Rosa, tendrán que explicarnos cómo es que se lleva a cabo el juicio cuando la persona contra la que
levanta este juicio, se realiza este juicio, no está localizada, no está ahí, si el juicio era contra otra persona. Entonces, ¿cómo es que le comunicaron? ¿Verdad? ¿Cómo es que se llevó a cabo ese juicio? Y vienen a desalojar a quien no está metido en el juicio. O sea, no hubo defensa por parte de quien habita la vivienda, sí, ni por el dueño original. Entonces, es un juicio también, sí, dice él, tramposo, una trampa ahí, ¿no? No sabemos, yo la verdad no sé, sería cosa de preguntar al diputado chihuahuense, pero sería cosa interesante preguntar si las personas que habitaban, si la señora Teresa y su familia fueron notificadas de que tenían que desalojar, porque se iba a aplicar un embargo, ¿le Alicia? Para que entonces un momento determinado, pues yo creo que ni siquiera lo hubieran abierto, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero en muchas ocasiones, es cierto, nos han platicado varias personas que han sido desalojadas de alguna habitación, de una vivienda, de una casa, de un departamento, de un condominio. De repente, Olga, pues llegan las autoridades y con la fuerza pública, y como tal, actúan con fuerza y desalojan con situaciones que incluso son violatorias de derechos humanos y violatoria de la normatividad en materia de los protocolos que se deben de seguir para realizar este tipo de acciones de desalojo de bienes en el país. Creo yo que estos dos policías, está bien, vamos a pensar que estaban haciendo su trabajo, pero a mí se me hace excesivo, Galicia, que veamos aquí, a ver, vamos contando, a ver, vamos a ver si podemos contar. ¿Qué te parece que son unos, aquí hay unos 1, 2, 3, 4 policías, 5 con la persona que está atrás? 5 policías, ¿sí? Mira, ahí está. Y yo creo que esta persona que está aquí es el Ministerio Público. 5 policías para desalojar violentamente y golpear, porque aquí está la evidencia, 2 de ellos golpean a esta pobre señora, ¿sí? Que, pues simple y sencillamente, para ella el desalojo significa posiblemente vivir en la calle. Sí. Es el actuario, yo creo, un actuario, un abogado y un grupo de policías, son los que llegan. En fin, Olga, qué cosa tan triste, tan lamentable. Y bueno, estaremos al pendiente. Estaremos al pendiente, diputado, y quizá haya la posibilidad, Gustavo de la Rosa, quizá haya la posibilidad de hablar con alguien de la organización, contigo mismo, un Zoom, para ver, para analizar este problema con ustedes.